¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de La Nave. Hoy estoy aquí para hablaros de la novela del thriller 13. Está escrito por Steve Cabana y publicado por Roca Editorial. Este thriller de suspense, de abogados, de asesinatos, de interrogatorios, ha venido a España un poquito más tarde de la publicación que ha tenido en los mercados anglosajones. Por lo tanto, estamos ante un título bastante novedoso. La traducción ha corrido a cargo de Ana Momplet. Bueno, pues como os decía, este libro de Steve Cabana, por decirlo de alguna manera, es el primero que se ha publicado en España, pero es el quinto ya de su autor. Lo cierto es que que le denominan de la saga de Eddie Flynn, que es el protagonista, el abogado defensor protagonista de esta novela, pues bueno, esa saga, como os decía, ya tiene 5 títulos publicados. De hecho, me he hecho aquí la lista. El primero ha sido The Defense, el segundo es una novela corta titulada The Cross, el segundo libro, o el tercero de la serie, sería The Plea, luego sería The Liar, y por último 13, que, como os decía, ha cosechado muy buenas críticas, y bueno, afortunadamente Roca lo ha traído a nuestro país. Bueno, os estoy hablando de que ha tenido buenas críticas. El editor no ha evitado ponerlas todas detrás, en la contraportada. Bueno, pues obviamente los comentarios, las reseñas, los titulares de quienes han tenido la oportunidad de leer el libro, pues bueno, son un gran tirón de marketing publicitario. Bueno, pues yo, como ya hago en alguna ocasión, os puedo decir desde el principio que este libro me ha gustado y mucho. Os lo recomiendo desde ya. Es un thriller que me ha entretenido. En más de una ocasión os he confesado que yo lo que busco en un libro, en una novela, es lo que muchos y muchas queremos, que es que nos entretengan. Obviamente es una manera de viajar. Aquí vamos a viajar al Nueva York actual. He estado ojeando un poquito la sinopsis y bueno, pues Eddie Flynn, todos sus libros anteriores están ubicados en Nueva York. Los que conocéis la ciudad, pues bueno, aquí vais a disfrutar, tanto como lo he hecho yo. Vamos a viajar a Center Street, vamos a viajar a los juzgados de lo penal de Manhattan, esas escaleras, esas entradas al juzgado, esa entrada al juzgado que hemos visto en tantas películas, en tantas series de televisión. Permitidme que a modo de anécdota os diga que cuando estuve en Nueva York recientemente, pues quiso la fortuna de pararme que justo coincidiera el rodaje de una escena de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Bueno, pues esa serie ya sabéis que un tipo de orden suele tener, ¿no? Primero es el caso, cuando pues detienen al agresor, al delincuente, sabemos quién es la víctima, etcétera, y luego la otra parte del episodio ya es cuando tenemos el juicio, cuando el fiscal se tiene que enfrentar a la defensa. Obviamente en esta serie, pues bueno, es el fiscal el que va de mano de la policía, de los detectives, de esa unidad especial para víctimas, por una serie de delitos especiales, pues bueno, van de la mano, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener el caso contrario. El protagonista es el abogado defensor, Eddie Flynn, que tiene un pasado de timador. A ver, os he dicho que es la quinta novela de la serie, la quinta entrega, ¿no? Bueno, eso no me ha evitado poder disfrutar del libro plenamente. Supongo que ahora ya estaré pendiente si salen las novelas anteriores en nuestro idioma, o desde luego si salen posteriores, yo sí me voy a animar, pero como os decía, que os dé este dato, que es un dato real, pues bueno, que no os impida uniros a esta serie de este abogado, que pues bueno, la verdad es que el escritor le ha cogido gusto y pues bueno, le está saliendo muy bien la jugada, por cómo he estado leyendo en algún que otro artículo por internet. Bueno,
si os parece, en esta introducción, donde os he hablado de esta novela, Steve Cabana. Este escritor, nacido en Belfast, es abogado, ¿Y qué os suelo yo decir en mis reseñas, en mis programas? Que eso es un plus muy importante a la hora de leer una novela. A ver, él en agradecimientos, al final, que a mí me suele gustar y mucho leer con lupa los agradecimientos, porque en ocasiones, como es este el caso, el escritor no tiene ningún inconveniente en agradecer muy mucho a todo el equipo de la editorial. Es decir, es un buen escritor porque tiene imaginación, ha estructurado una historia buena, pero obviamente en Editorial Estiporión, pues hombre, hay unos equipos editoriales muy importantes que al final lo que le dan es el cuerpo a este libro, que se lee muy bien. Y no solamente tendrán mérito los de la editorial original, sino la traductora y Roca, Pero no podemos olvidar lo que os acabo de decir, que Steve es abogado, y eso se nota mucho a la hora de leer este libro. ¿Por qué? Porque este libro le va a gustar al aficionado al género, pero no solo al género de investigaciones, de crímenes, sino a los que les gustan los juicios, aquellas novelas en las cuales vamos a fijar la atención en lo que es el juicio mismo. Pero permitidme que en esta reseña invite a todos aquellos que gustan de este tipo de películas y de este tipo de series y que quizá leen menos. Hacedme caso, porque yo, sabéis que también me gusta mucho el cine y me gusta mucho las series de televisión, y soy un fanático, lo reconozco. Yo, en cuanto zapeo, tengo la oportunidad de ver una película de esta tipología, de este género, la verdad es que me engancho y mucho. Bueno, pues está muy bien leerlo, porque no pierde intensidad. Alguien podría decir, es que el pulso vital que te ofrece una película, que al final te comprime en 2 horas esa historia, esos interrogatorios, ese guión que todos más o menos ya tenemos en la cabeza si, repito, somos aficionados y estamos acostumbrados a ver este género. Bueno, hacedme caso, si no soléis leer libros de este género, hacedlo con 13, porque ese es uno de sus puntos fuertes. Lo describe muy bien. Steve nos va a llevar a una ambientación perfecta de los distintos lugares, personajes, ubicaciones, la trama, la historia, que ahora os voy a diseccionar en el resumen de la historia. Lo hace muy bien, de tal manera que, hacedme caso, en esta ocasión sí que me mojo. Nadie va a salir decepcionado cuando lea este libro, porque además ahora, en el momento de la emisión de este programa, ya estamos en primavera, viene el buen tiempo y parece como que tenemos en vacaciones más tiempo libre para poder leer. Coged este libro porque os lo vais a leer del tirón, creo que son 300 y pico páginas. Además, os voy a volver a mostrar el libro. Roca tiene unas ediciones muy buenas en tapa dura, pero aprovecho ahora para felicitar a Roca, además de agradecer que a Fantasy Mundo le haya cedido un ejemplar para que lo podamos leer y podamos diseccionarlo para vosotros. Hace poco leía que Roca ha apostado por las ediciones digitales, y yo añado, y sigue apostando por las ediciones de bolsillo. A ver, yo antes leía mucha edición de bolsillo, pero la verdad es que me cansé un poco porque las ediciones cada vez iban a peor. Yo, cuando trasteo por las librerías, he de reconocer que he cogido en mis manos algún que otro libro de la colección bolsillo de Roca, y tiene muy buena calidad, porque no pierde, no es una letra ni es un papel que pues bueno, puede hacer que al final pues bueno, te canse coger estos libros, ¿no? Hay libros que son muy gordos y con letra pequeña que se pueden hacer pesados. Pues bueno, Roca, repito, tiene tapa dura, tiene rústica, tiene tapa blanda, y sigue apostando por el ebook, que me consta que no todo el mundo lo está haciendo, no solamente no todas las editoriales, sino no todas las páginas, las librerías virtuales, y a mí me parece un error, porque yo desde aquí sigo recomendando las versiones digitales de los libros. Os recomiendo que suscribáis o a redes o a la newsletter de Roca. ¿Por qué?
porque de vez en cuando tienen promociones puntuales, de tal manera que os podéis hacer en preventa o con títulos recientemente publicados a muy buen precio en versión digital. Y ya a modo también de comentario adicional a la reseña, normalmente me veis en las reseñas pues con un iPad mini, ¿no? Es una versión más pequeña de una tableta que, pues bueno, la verdad es que funciona muy bien. Pues bueno, para que veáis cómo sí estoy apuntándome a la moda de los ebooks digitales, hace poco me he hecho con una tablet, una Tab A de Samsung, como veis el tamaño es sensiblemente superior, pero el precio es razonable, porque pues bueno, al final lo necesito solamente para internet, para ver cine quizá en las plataformas de Netflix y Movistar, pero también porque cada vez leo más libros digitales, y pues bueno, a mí este tamaño, la calidad de la pantalla y la reducción del peso me han parecido interesantes, por lo que aprovecho para felicitar a Roca porque nos ofrezca varias versiones del mismo producto para que nos podamos todos los lectores adaptar a una u otra. Por lo tanto, hecha esta presentación, hemos hablado un poquito de Steve Cabana, os pongo aquí su dirección. Bueno, lo cierto es que no tiene una página web muy completa, y un cacharreo en las páginas de los escritores, y pues bueno, esta la verdad es que más que nada es un escaparate para que veamos un breve currículum, que es diminuto, para que veamos sus libros y para que veamos sus redes. También me he suscrito a sus redes, a Facebook, está en Twitter, está en Instagram, y pues bueno, la verdad es que está activo, de hecho me hace pensar que posiblemente tenga a alguien que le gestione las redes. Pero bueno, es importante, ¿por qué? Porque hay que estar ahí, y pues bueno, es un escritor que tiene, como digo, sus redes sociales, ya iba publicando noticias de presentaciones o vinculadas a sus títulos, reseñas, etcétera. Por lo tanto, os dejo el dato por si queréis visitarlo e indagar por internet en los libros que os he comentado de Eddie Flynn, los 4 primeros que no han visto la luz en nuestro país, pero bueno, que si os engancha, pues podéis haceros con ellos a través de internet. Por lo tanto, si os parece bien, vamos a entrar ya de lleno en el cogollo de la historia de este terce. Bueno, ¿qué os he dicho al principio de la emisión del programa? Que este libro es francamente recomendable, es un thriller muy bien ambientado, con una historia que os va a atrapar, y sobre todo eléctrico. Y para ejemplo, el principio. Es decir, el libro, que tiene 73 capítulos, siempre os he dicho que yo como lector en ocasiones agradezco capítulos cortos, porque al final lo que hacen es pegarte el salto de uno a otro, y al final si el libro es bueno, pues te anima en muchas ocasiones a alargar la lectura. Pero bueno, como os decía, este libro de 73 capítulos ya empieza con una escena, bueno, muy cinematográfica, ¿no? Pero empieza con Joshua Kane. ¿Y quién es Joshua Kane? El asesino, el malo, el auténtico demonio de este libro. Es decir, ya arrancamos sabiendo quién es el asesino. Lo sabemos nosotros, los lectores, pero no lo van a saber los buenos, los que necesitan finalizar la historia sabiendo quién es el asesino. Bueno, pues eso le da un plus, como os decía, escena eléctrica y escena muy bien escrita, que ya nos permite empezar a adivinar el perfil, como suelen decir los agentes especiales del FBI, ya podemos empezar a elaborar un perfil de este psicópata, de este asesino en serie, ya me anticipo, al final va a estar vinculado a más asesinatos. Pues bueno, este hila fino, ¿y qué es lo que va a conseguir? Va a conseguir que un hombre, un acosado, Robert Solomon, que va a ser acusado de haber matado a su mujer con la que acaba de casarse, Ariela Bloom, y el jefe de seguridad, Carl Torser, estos dos, que aparecen muertos en la habitación del matrimonio, aparecen desnudos, un asesinato violento, bueno, pues Robert, Bobby, como le vamos a conocer a lo largo de la novela, tiene todas las pruebas en su contra,
Y eso va a ser también, por decirlo de alguna manera, algo que nos va a decir, ¿y cómo se le puede defender a este hombre? Pues bueno, este hombre que os he dicho que es un actor, que está casado también con Arila, que es una actriz, la verdad es que son ficticios obviamente, pero bueno, son un matrimonio que está de moda, todas las películas de ellos son auténticos pelotazos. Pues bueno, el estudio que produce sus películas, lo que hace es contratar al mejor abogado de Manhattan, a Rudy Karr. Este hombre, Rudy, la verdad es que, pues bueno, como os decía, tiene un bufete que goza de todas las ventajas propias que el sistema legal en Estados Unidos le da a quien maneja mucho dinero, ¿no? Desgraciadamente, el que tiene más dinero en ocasiones pues puede gozar de una mejor defensa y ser declarado no culpable. Bueno, pero este hombre, aunque sea muy bueno, Rudy, lo que va a hacer es fichar a Eddie. ¿Y por qué le ficha a Eddie? Porque aquí estamos diciendo que defiende a Bobby, ¿no? Defiende al acusado que lo tiene todo en contra, todas las pruebas están en contra de él. Pues bueno, Rudy no se quiere pringar, es un abogado de prestigio y dice, pues voy a pillar a Eddie, que es un abogado que tiene su anuncio puesto en el carrito de los perritos que está enfrente de las escaleras de los juzgados, ¿no? Pues bueno, le ficha y Eddie, que no es tonto, lo ve claro, rápido, le dice, claro, tú me estás ofreciendo una tarifa muy suculenta porque yo me voy a tener que enfrentar a la policía de Nueva York, la que asevera que todas las pruebas están en contra de Bobby, ¿eh? Por lo tanto, ya tenemos las bases del caso y las bases de este libro del juicio del siglo, ¿eh? ¿Os acordáis de O.J. Simpson? Un caso real que llenó las televisiones y traspasó la frontera de Estados Unidos. Pues bueno, aquí la ficción nos está ofreciendo un caso parecido, ¿eh? Por lo tanto, tensión judicial y tenemos aquí un caso muy difícil que resolver. Muy bien, ¿y cómo nos lo va a contar? ¿Cómo nos va a narrar Steve esta novela? Bueno, propiamente dicho, está narrado en primera persona aquellos pasajes en los que habla Eddie. Es Eddie quien nos cuenta la historia, y cuando el foco de atención está en otros personajes, está narrado en tercera persona. Bueno, este libro, por decirlo de alguna manera, tiene tres historias paralelas. Por un lado, la de Joshua Kane, la que os estoy diciendo que es el asesino, ¿no? Pues bueno, va a irse intercalando a lo largo de estos 73 episodios con Eddie Flynn, con el abogado, con el acusado, es decir, con los protagonistas propiamente dichos. Y luego va a haber una tercera línea, que es la del FBI. A ver, Eddie Flynn, pues como todos los abogados de la defensa, pues tienen sus investigadores, tienen sus contactos. Pues bueno, aquí va a tirar de Harper, un contacto que tiene Eddie en el FBI, y a su vez, pues bueno, van a enlazar, porque pues bueno, por determinados aspectos que no os puedo contar de la investigación, Eddie va a considerar oportuno tirar de su contacto en el FBI. Bueno, pues al final aquí va a haber algo que rascar, va a haber algo que rascar, y pues bueno, esos datos de otra investigación que se está llevando a cabo en el FBI, pues va a correr paralelo a lo que es la investigación y el juicio, porque este libro es el libro del juicio, ¿eh? El número 13 va a salir a lo largo de la novela en varias ocasiones, así como un símbolo de un billete muy conocido de Estados Unidos, pues va a salir también. Son símbolos que van a correr a lo largo de este juicio, este juicio en el cual vamos a tener al fiscal, a Pryor, vamos a tener a Eddie ejerciendo la defensa, vamos a tener al juez Harry, que coincide que es un muy buen amigo de Eddie, y vamos a tener al jurado, al acusado, Bobby, pero sobre todo vamos a tener al jurado, porque esta es la historia del jurado, de esos 12 hombres y mujeres que tienen que decidir si Bobby es culpable o es inocente. Bueno, pues Joshua Kane se las va a ingeniar para estar dentro del jurado. Por lo tanto, acción rápida, trepidante, muy rica, en la cual vamos a ver cómo este genio
A ver, en ocasiones, y quizás no es que sea un punto negativo, la verdad es que estamos ante un tío que le sale todo perfecto, quizá demasiado perfecto, pero bueno, vamos a ser cómplices del autor y vamos a estar aquí ante esos delincuentes, esos asesinos que son auténticos maestros de burlar a la justicia y que encima en ocasiones cuentan con un poco de suerte. Vamos a llamarlo suerte para que le salga todo tan maquiavélicamente perfecto como le sale, porque es que, como os decía, sí os puedo anticipar que va a conseguir un asiento en el jurado. No se puede ser ya más diabólico, ¿no? Conseguir tú ser miembro del jurado cuando sabes que el acusado es inocente. Pero es que no os puedo desvelar la cantidad de demás aspectos que van a sucederse a lo largo de la historia. Aprovecho para deciros que efectivamente esto es un toma y daca de dos personajes muy bien dibujados. Vamos a saber no solamente de qué va la historia, sino vamos a conocer antecedentes. Como suele ocurrir en esta tipología de libros, quizá, no os voy a decir que le vamos a dar la razón, pero quizá hasta podamos entender por qué Joshua Kane es como es, un tío que no tiene dolor, ni físico ni psíquico, y no sufre ante el padecimiento de los demás. Es un auténtico genio macabro de lo malo. Por lo tanto, muy bueno cómo es pintado este personaje. Eddie Flynn me encanta porque, pues bueno, al final es un tío de carne y hueso que se va a tener que enfrentar a un caso muy complicado. Pero aquí vamos a descubrir, los que nos hemos embarcado en la serie de Eddie Flynn por primera vez en este libro, que es un tío de principios, y lo va a demostrar sobre todo en el capítulo 31. Cuando leáis el libro, acordaos de que os he hablado del capítulo 31. Hay un punto de inflexión y es ahí donde vemos la verdadera cara de Eddie Flynn. Y entonces, pues bueno, tenemos estos dos personajes, pero es que este es un libro de secundarios. No es que Bobby Solomon, el acusado, sea un secundario, pero bueno, va a tener el papel que va a tener. Pero es que permitidme que os recuerde el abogado de renombre que sale al principio, Rudy Carr, un miembro de su bufete que es el encargado de investigar a los miembros del jurado. Aquí se narra muy bien la importancia de saber si un jurado va a ser favorable o no va a ser favorable, el proceso de selección, cómo van percibiendo las sesiones el jurado, hacia dónde hay que inclinarse, cómo hay que, porque al final no deja de ser como un pequeño teatro, ¿no?, cuando los abogados tienen que hablar ante el jurado. Pues bueno, aquí se habla muy bien de ello y hay un especialista encargado de ello. Vamos también a tener, pues bueno, el chofer o medio guardaespaldas que Eddie Flynn va a tener contra la nómina del bufete pues bueno, que le va a acompañar en más de una ocasión. Eddie Flynn está divorciado, la verdad es que vamos a saber de su exmujer, de su hija. Esto es un ejemplo de cómo vamos a ahondar en la historia y en lo profundo de los personajes, no solamente la historia que vamos a estar viendo, sino el más allá. Como os decía, es que es un libro muy denso, con mucho contenido. Vamos también a tener el personaje de Harry Ford, que es el juez, que como os decía, es amigo de nuestro protagonista, y el fiscal Art Pryor. Y bueno, Arnold Novoselic, el especialista en jurados que os decía, y bueno, vamos a tener a Anderson y a Mike Granger, los policías que averiguaremos al final qué es lo que hay detrás de esta policía que al principio nos pone a un Bobby como acusado. ¿Por qué? Pues eso lo vamos a saber en la novela. En definitiva, y a modo de conclusión, aspectos positivos de esta novela. Muy bien narrada, muy densa, con mucho contenido, muy ágil, capítulos cortos que nos lanzan de uno a otro sin darnos cuenta, utilizando esas tres líneas narrativas que os he comentado antes: la de Joshua Kane, el verdadero asesino; el caso de la defensa de Eddie Flynn, cómo tiene que encarar este juicio que a todos se nos antoja imposible y que tiene ni más ni menos que enfrente a la policía de Nueva York; y luego tenemos
en tercer lugar, unas investigaciones que está llevando a cabo el FBI, que es con quien contacta Eddie Flynn. Están muy bien pintados los personajes principales y tenemos una serie de personajes secundarios que perfectamente hacen de complemento de lo que es una historia que tiene giros, tiene sorpresas y tiene un guión muy típico de este género. Tenemos la descripción de la escena del crimen. Se nos habla mucho de los bufetes, cómo montan las defensas, cómo la fiscalía encara los casos, la elección del jurado, los interrogatorios son estupendos, porque repito, los que leéis, pues bueno, ya sabéis de qué va, pero los que estáis acostumbrados a verlo en televisión o en el cine, pues aquí está muy bien narrado, no pierde intensidad, compaginamos unos diálogos ágiles, los pensamientos, los razonamientos, pues bueno, aquí eso es otro de los puntos fuertes de la novela, y que luego va creciendo en intensidad. ¿Por qué? A través de esas sorpresas, a través de esa nueva información que va surgiendo hasta ya llegar al clímax final, porque como os decía, esto es el enfrentamiento entre alguien que está convencido de que su defendido es inocente y de un Joshua Kane que se considera un dios, considera que nadie va a conseguir atraparle jamás y que él, en su mente retorcida y oscura, lo que está es como construyendo una gran obra. Bueno, entiendo que todo esto que os estoy contando, pues bueno, efectivamente son los ingredientes tradicionales de este tipo de novelas, pero bueno, no siempre están mezclados con acierto, y yo hoy, en la novela 13 de Steve Cabana, os puedo asegurar que he disfrutado a pesar de que estoy harto de leer y de ver historias de este tipo. Por lo tanto, os animo a que os hagáis con esta lectura, que en la piscina, en la playa, en el tren o en casa, tranquilamente, ahora con el buen tiempo o en cualquier momento. Ya sabéis que los libros, eso es lo bueno que tienen, que los podemos leer no solamente en el momento de su publicación, sino en cualquier momento. Os recomiendo que leáis esta novela 13 y que apuntéis a Steve Cabana como, pues bueno, un escritor a seguir. Yo desde luego así lo voy a hacer, porque pues bueno, me gusta cómo está escrita esta novela. Bueno, en Fantasy Mundo va a estar este vídeo, no solamente va a estar en el canal, sino que también va a estar en Fantasy Mundo junto con una reseña escrita en la cual os voy a poner, pues bueno, algún que otro detalle y link a propósito de todo lo que os he contado. Por lo tanto, visitad Fantasy Mundo, no solamente esta reseña, sino todas las noticias, y reseñas en muchos géneros que los redactores de Fantasy Mundo os subimos a la página web. Bueno, como suelo hacer antes de despedirme, os recuerdo que ya están disponibles mis dos novelas, Sol de otro mundo y Falso poder. Las podéis conseguir tanto en versión papel como en versión digital en Amazon. No os olvidéis, estoy en las redes, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí os cuelgo enlaces, noticias, mis reseñas, mis artículos, pues para darle vida a este universo, a esta galaxia a la que me consta que cada vez os unís más. Bueno, muchas gracias por haber venido a una nueva emisión de La Nave y os espero aquí muy pronto. Hasta pronto, amigos y amigas.